mi esposa se acostó con su jefe y exigió una parte del fondo fiduciario de mi familia, pero hice un movimiento que la dejó con nada más que arrepentimiento. Soy Mateo, tengo 32 años, y mi vida ha sido interesante, por decirlo menos. Crecí con una buena cantidad de privilegios porque mis padres establecieron un enorme fondo fiduciario para mí. Sé que eso suena como si me hubieran dado todo en bandeja de plata, pero honestamente, no fue así. Mis padres no me arrojaron una pila de dinero y me dijeron, diviértete. Se aseguraron de que entendiera el valor del trabajo duro. Mi padre construyó su empresa desde cero y siempre me recordaba que el dinero no crece en los árboles. Ahora trabajo en la empresa, tratando de mantener todo en marcha. De cualquier modo, debido a ese fondo fiduciario, tenía cierta reputación en mis círculos sociales al crecer. La gente pensaba que yo era un niño rico mimado que organizaría fiestas en yates o algo así. Pero no era ese tipo de persona. Claro, no me faltaba dinero, pero tampoco andaba tirándolo como confeti. Mantenía la cabeza baja, trabajaba duro e intentaba evitar a cualquiera que solo quisiera acercarse por el dinero de mi familia. Pero esta historia no trata sobre ser rico. Trata sobre mi exesposa. Así que volvamos a la universidad. En ese entonces no salía con muchas chicas. No me interesaban las cosas casuales. Y siendo sincero, muchas de las chicas que conocía parecían más interesadas en mi origen que en mí como persona. Entonces, de la nada, conocí a Yen en una fiesta. Parecía no saber quién era yo, lo cual fue refrescante. Simplemente conectamos. Fue fácil. Sin presiones, sin vibras raras. La llevé a McDonald's en nuestra primera cita. Sí, lo sé. No es precisamente un restaurante de 5 estrellas, pero a ella no le importó. Solo la pasábamos bien. Era diferente a todas las demás chicas que había conocido. No mostraba señales de ser una interesada, no trataba de impresionarme con cosas llamativas. Simplemente era ella misma. Empezamos a salir con regularidad después de eso. Las cosas avanzaron rápido, pero todo se sintió natural. No soy de esos tipos que salen por años antes de tomar una decisión. Si me gusta alguien y hay conexión, me entrego. Después de un año, estaba completamente enamorado de ella. Fue la primera chica que llevé a conocer a mis padres, lo cual fue un gran paso para mí. A mis padres les encantó. Digo, ¿cómo no iba a gustarles? Era inteligente, divertida y siempre dejaba claro que no necesitaba mi dinero. Incluso rechazaba regalos caros que le ofrecía, diciendo que ese tipo de cosas podían esperar hasta que estuviéramos casados. Viéndolo en retrospectiva, tal vez eso debió ser una señal de alerta, pero yo estaba tan involucrado que no lo vi en su momento. Para mí, ella era la pareja perfecta. Tenía su propio trabajo en una firma de publicidad, ganando buen dinero por su cuenta. No estaba detrás del mío, ¿verdad? O eso creía yo. En fin, nos casamos un año después. Mis padres organizaron una fiesta enorme para nosotros, y todo se sentía perfecto. Incluso quisieron incluir a Jane como beneficiaria del fondo fiduciario, lo cual es algo bastante importante en mi familia. Pero Jane ni siquiera pareció sorprendida. Eso fue otra cosa que me llamó mucho la atención. No se sorprendió por el dinero. Simplemente asintió y agradeció a mis padres como si no fuera gran cosa. Ahora que lo pienso, probablemente ya sabía sobre el fondo fiduciario mucho antes de que yo se lo mencionara. Supongo que tenía su plan perfectamente trazado desde el primer día. Estuvimos casados unos 6 años, y durante ese tiempo, ella interpretó el papel de esposa perfecta. Se llevaba muy bien con mis padres, asistía a todos los eventos familiares y siempre hacía parecer que éramos esta pareja feliz y perfecta. Para cualquiera desde fuera, parecía que lo teníamos todo. Teníamos una casa bonita, buenos trabajos y, desde fuera, todo parecía estar bien. Pero hace aproximadamente un año, las cosas empezaron a cambiar. Al principio no fue nada grande, solo pequeños detalles. Como que Anne empezó a viajar mucho más por trabajo. Ella siempre había viajado por su trabajo, pero ahora sentía que se iba cada 2 semanas. Pensé que simplemente estaba ocupada. Y como yo también trabajaba todo el tiempo, no le di mucha importancia. Confiaba en ella. El verdadero punto de quiebre fue cuando mis padres fallecieron, uno tras otro, con solo 6 meses de diferencia. Perder a ambos así me destrozó. No sabía cómo lidiar con eso, así que me enterré en el trabajo. Yo estaba a cargo de la empresa ahora y no podía permitirme dejar que las emociones se interpusieran.
Trabajaba muchas horas, apenas dormía, solo tratando de mantener todo en marcha. Mientras tanto, Min se mostraba distante. En ese momento, lo atribuía que estaba lidiando con el duelo a su manera. Pero nunca me preguntó cómo estaba. Ni una sola vez. Era como si no le importara que mi mundo se estuviera desmoronando. Aún así, no quería ser el tipo que obliga a los demás a cargar con sus sentimientos, así que lo dejé pasar. Supuse que ella volvería a ser la misma cuando estuviera lista. 2 semanas después del funeral de mi madre, decidí volver temprano del trabajo y tratar de hablar con ella. Estaba pensando en que tal vez podríamos hacer un viaje juntos, alejarnos un poco del estrés por un tiempo. Incluso pasé por una florería y compré un ramo de rosas, ya sabes, intentando ser un buen esposo, hacer algo lindo por ella. Cuando llegué a casa, fue cuando todo realmente se desmoronó. Entré y ahí estaba Nicolás, su jefe, sentado en la sala con sus maletas empacadas. Al principio pensé que tal vez estaban ahí para hablar conmigo sobre el fondo fiduciario o algo así. No sería la primera vez que teníamos que reunirnos por ese tema. Pero entonces Sean salió con 2 maletas suyas. Me miró directo a los ojos y dijo, iba a dejarte una nota, pero supongo que esto funciona. Te dejo, Mateo. Nicolás y yo nos vamos a Italia, y bueno, voy a pedir el divorcio. Pero no te preocupes, tus padres se aseguraron de que yo esté bien cuidada. Y así, simplemente, se fue. Así fue como empezó todo. Un minuto antes, yo llegaba a casa con flores, pensando que iba a tener una linda noche con mi esposa, y al siguiente, ella salía por la puerta con su amante sin siquiera mirar atrás. Ahí estaba yo, parado en mi propia sala, viendo a mi esposa y a su jefe salir por la puerta con sus maletas. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No podía ni moverme. Me quedé ahí, sosteniendo esas estúpidas rosas, tratando de entender qué demonios acababa de pasar. Y antes de poder procesarlo, ya se habían ido. No solo dejaron la casa, dejaron toda mi vida. Esa noche no hice nada. No mandé mensajes ni llamé a nadie. Simplemente existí. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que todo está tan jodido que no sabes ni por dónde empezar a arreglarlo? Ese era yo. Debí haberme quedado en el sofá por horas, mirando el lugar donde Nicolás había estado sentado con sus maletas. Ni siquiera podía llorar. Estaba demasiado entumecido. A la mañana siguiente, desperté en el sofá, todavía sosteniendo las rosas. Estaban aplastadas y marchitas, lo cual se sentía como una metáfora perfecta de mi vida en ese momento. Las tiré a la basura y decidí que tenía que hacer algo, lo que fuera, para sentir que tenía un poco de control. Así que agarré mi teléfono y llamé a Gail. Fue directo al buzón de voz, por supuesto. Intenté de nuevo. Lo mismo. No contestaba. Y sinceramente, no me sorprendía. Le mandé un mensaje, tenemos que hablar. Llámame cuando puedas. Corto y directo. Ni siquiera sabía qué le iba a decir si llamaba. Solo sabía que necesitaba respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? Pero Ben no llamó ese día ni el siguiente. El silencio me estaba matando. Era como si un minuto tuviera una vida, un plan, y al siguiente todo se hubiera esfumado, y nadie me decía nada. No iba a contarles a mis amigos todavía. No hasta tener todas las piezas. Pero sentía que me estaba ahogando en mi propia cabeza. Iba al trabajo. Volvía a casa. Repetía. Todo se sentía gris, ¿sabes? Al tercer día, decidí que ya no podía más. Tenía que saber más. Recordé que él tenía una amiga cercana del trabajo, Megan. Supuse que, si alguien sabía lo que realmente estaba pasando, era ella. Ahora, antes de que me juzgues, no estoy orgulloso de lo que hice después, pero en tiempos desesperados. Revisé los mensajes de Jen mientras ella se duchaba un día la semana pasada. Lo sé que no está bien revisar el teléfono de alguien, pero algo se sentía mal desde hacía tiempo y fui demasiado tonto para enfrentarla en ese momento. De todos modos, encontré el número de Megan. La llamé. Hola, Megan, soy Mateo, el esposo de Jill. Traté de sonar casual, pero mi voz se quebró a la mitad. Hubo una pausa de su lado y pude notar que no estaba muy emocionada de escucharme. Hola, Mateo. ¿Todo está bien? Podía oír la tensión en su voz. Así que, por supuesto, fui directo al grano. Escucha,
no sé cuánto sabes de lo que está pasando, pero él me dejó por Nicolás. Solo, necesito saber cuánto tiempo lleva esto ocurriendo. Otra pausa, más larga esta vez. Casi podía oír cómo evaluaba sus opciones. Finalmente, suspiró. Mateo, lo siento mucho. No quería estar involucrada en esto. Ha estado ocurriendo desde hace aproximadamente un año. Le dije que estaba mal, pero no me escuchó. ¿Un año? Habían estado viéndose a escondidas a mis espaldas durante un año. Sentí que la cabeza me iba a explotar. Megan, ¿por qué no me lo dijiste? Traté de mantener la calma, pero me estaba perdiendo. Pensé que era su amiga. Ella volvió a suspirar. Lo soy, Mateo, pero es complicado. Sara y Nicolás, no lo sé. Ella me dijo que ya no era feliz. Dijo que siempre estabas en el trabajo y que necesitaba algo diferente. ¿Diferente? ¿Qué diablos significaba eso? Teníamos una buena vida, una gran vida, incluso. Yo hacía todo lo posible para asegurar nuestro futuro. Y aparentemente, eso no era suficiente para ella. Mi mente daba vueltas, pero me obligué a seguir en la llamada. ¿Y qué hay del fondo fiduciario?, pregunté, con la voz tensa. ¿Eso también era parte del plan? Megan dudó. No sé todos los detalles, pero sí, lo mencionó una o dos veces. Pensaba que estaría bien, ya sabes, incluso después del divorcio. Colgué después de eso. No necesitaba escuchar nada más. Un año entero de mi vida desperdiciado en alguien que ni siquiera se preocupó lo suficiente como para ser honesta conmigo. Y ahora, pensaba que simplemente se iba a marchar con parte del dinero de mis padres. Ni pensarlo. En los días siguientes, empecé a hacer llamadas. Primero, a un abogado. Necesitaba saber cuáles eran mis opciones si ella creía que iba a obtener algo del fondo fiduciario. Estaba muy equivocada. Mis padres no construyeron eso para que ella se fuera a vivir un cuento de hadas con su jefe. La siguiente llamada que hice fue al asesor financiero de mis padres. Le expliqué todo, y Docs, que no se anda con rodeos, me tranquilizó diciendo que él no tenía derecho a absolutamente nada. El fideicomiso estaba configurado de tal forma que nadie podía tocarlo excepto yo. Bueno, yo y quien lo administrara en ese momento. ¿Y adivina qué? Yo todavía tenía el control. Esa noticia fue como una luz al final del túnel. No estaba completamente arruinado, después de todo. Sara y Nicolás podían vivir la buena vida en Italia todo lo que quisieran. Pero cuando regresaran, se iban a llevar una gran sorpresa. Para el final de esa semana, ya tenía un plan. No iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que me pasara por encima. Me reuní con el abogado, revisamos los papeles, y puse todo en marcha. Si Jean quería pelear, yo estaba listo para darle pelea. Estaba harto de ser la víctima en mi propia vida. Pero mientras iba armando todas las piezas, algo extraño sucedió. Sonó el timbre de mi casa otra vez. No como antes, con ese timbre incesante, esta vez fue solo una campanada. Abrí la puerta, esperando tal vez un paquete o algo así, pero no era eso. Era la esposa de Nicolás, Ana. No supe qué decir al principio. Quiero decir, ¿qué le dices a la mujer cuyo esposo se acuesta con tu esposa? Pero antes de que pudiera decir nada, ella entró, viéndose tan destrozada como yo me sentía. Necesitamos hablar, dijo ella con la voz baja y firme. Sé lo que han estado haciendo, y creo que podemos ayudarnos mutuamente. Bien, retomando desde donde lo dejé, Ana apareció en mi casa, luciendo tan destrozada como me sentía yo. No sabía qué decir. ¿Qué se supone que le dices a la esposa del hombre con el que tu propia esposa se escapó? Hola, lo siento. Mi esposa también es una mentirosa infiel. Pero antes de que pudiera abrir la boca, ella entró como si fuera su casa y simplemente dijo, necesitamos hablar. Ambos nos quedamos en un silencio incómodo durante un minuto antes de que se dejara caer en mi sofá como si hubiera estado ahí 1000 veces. Honestamente, no tenía ganas de hablar con nadie, pero sentía curiosidad por saber qué tenía que decir. Se la veía furiosa, pero había algo en su forma de sentarse que mostraba que no solo estaba enojada, estaba decidida. Entonces empezó a mirarme directo a los ojos. Sé lo que han estado haciendo, un ni Nicolás. Lo descubrí hace unos meses. No quería creerlo, pero ahora tengo pruebas. Lo dijo como si fuera un hecho, como si no fuera gran cosa que nuestras vidas se estuvieran desmoronando por culpa de esos dos idiotas. Y supongo que simplemente sentí, aún tratando de asimilar todo.
Le pregunté cómo lo había descubierto y me contó cómo Nicolás empezó a llegar tarde a casa inventando excusas sobre el trabajo, la típica historia. Pero luego vio unos cargos extraños en su tarjeta de crédito compartida, hoteles lujosos, cenas en restaurantes a los que nunca habían ido juntos. Cuando lo enfrentó, él se lo quitó de encima, diciendo que todo era por negocios. Pero Ana no era estúpida. Investigó más a fondo, revisando su teléfono, sus correos electrónicos, y fue entonces cuando lo encontró todo: fotos, mensajes, toda la evidencia que necesitaba para saber que Ian y Nicolás llevaban meses viéndose a escondidas a nuestras espaldas. Me mostró algunos de los mensajes en su celular. Eran repugnantes. Nicolás no paraba de hablar de lo apasionada que era su relación y de cómo Will lo entendía de una forma que nadie más lo hacía. El tipo estaba delirando. Mientras tanto, Will se quejaba de que yo trabajaba demasiado, diciendo que se sentía descuidada. Era como leer la novela romántica más cliché, salvo que esta estaba arruinando mi vida. Me quedé ahí sentado en estado de shock. Parte de mí quería preguntar por qué Ana no me lo había dicho antes, pero ya sabía la respuesta. ¿Quién quiere admitir que su pareja le está siendo infiel? Y sinceramente, ¿habría estado listo para escucharlo antes de que todo esto sucediera? Probablemente no. Después de unos minutos de silencio, Ana me miró y dijo: tenemos que hacer algo. No pueden salirse con la suya. Pude ver el fuego en sus ojos, y por primera vez en días, sentí una pequeña chispa de algo también. Tal vez era rabia. Tal vez era alivio de no estar pasando por esto solo. Pero fuera lo que fuera, estaba de acuerdo. Empezamos a hablar sobre lo que podíamos hacer. Ella ya tenía a su abogada involucrada y yo estaba en proceso de conseguir el mío, pero no se trataba solo del divorcio. Ambos sabíamos que Ian y Nicolás esperaban volver de sus pequeñas vacaciones y vivir la buena vida. Pensaban que podían simplemente dejarnos y quedarse con todo. Pero no iba a permitir que eso pasara. Le conté a Ana sobre el fondo fiduciario, como Owen creía que aún tendría acceso a él. Ella se rió, no de forma graciosa, más bien como diciendo: ¿en serio? Fue entonces cuando me di cuenta de que Ana no solo estaba molesta. Estaba lista para la guerra. No me importa lo que cueste, dijo. No se van a salir con la suya. Tenemos que golpearlos donde más les duela. Empezó a hablar sobre todas las cosas que podíamos hacer legalmente. Y vaya, era lista. Más aguda de lo que esperaba. Ella ya tenía un plan formándose en su cabeza. Y estaba claro que no solo buscaba venganza. Quería justicia. Pasamos el resto de la tarde revisando todo, cada detalle, cada documento. Quería asegurarse de que cuando Nicolás y Owen regresaran, no tuvieran nada esperándolos más que consecuencias. Incluso habló de indagar en las finanzas de los negocios de Nicolás, para ver si había algo turbio allí. Ni siquiera había pensado en eso. Al final, teníamos un plan sólido. No se trataba solo de divorciarse y seguir adelante. No, esto era para asegurarnos de que no recibieran ni un solo centavo de nosotros. Ya se habían llevado lo suficiente. No iba a permitir que se llevaran más. Antes de irse, Ana se volvió hacia mí y dijo algo que me quedó grabado. Creen que son más listos que nosotros. Piensan que pueden volver a nuestras vidas como si nada y que nos rendiremos. Pero les espera una sorpresa. No se lo vamos a poner fácil. Y tenía razón. Ya había terminado de ser el buen tipo. Ya no iba a estar sentado esperando a que las cosas pasaran. Esta era mi vida, mi futuro. Y no iba a dejar que me pisotearan más. Después de que Ana se fue, me quedé sentado un rato solo pensando en todo lo que había pasado, pensando en el futuro. No estaba seguro dónde iba a llevar todo esto. Pero por primera vez desde que Ian se fue, sentí que recuperaba un poco el control. Ya no era solo el tipo al que dejaron atrás. Iba a tomar el control de esta situación. Todavía no tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa. Sara y Nicolás se habían metido con las personas equivocadas. Pensaron que podrían engañarnos, pero estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Así que, sí, ahí estaba la situación. Tenía un plan. Contaba con respaldo en la forma de Ana. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizá, solo quizá, saldría de este lío entero. Y honestamente, eso se sentía bastante bien. Entonces, después de que Ana y yo pusimos todo en orden, las cosas empezaron a moverse bastante rápido. Me reuní con mi abogado al día siguiente, y sinceramente, se sentía bien sacar todo esto de mi pecho.
Hasta entonces, parecía que todo se estaba acumulando dentro de mí. Pero ahora que teníamos un plan, era como si finalmente pudiera respirar de nuevo. No digo que estuviera completamente bien, pero al menos ya no estaba sentado sintiéndome mal por mí mismo. Tenía una dirección. Cuando le conté a mi abogado todo lo que había pasado, ni siquiera se inmutó. Ha hecho esto durante años, así que supongo que ya nada le sorprende, pero se lo tomó todo en serio, lo cual aprecié. Me preguntó sobre el fideicomiso, la implicación de Ben, todo lo legal que necesitaríamos para bloquear que ella obtuviera algo. Resulta que mis padres lo habían establecido bastante a prueba de fallos, y mientras hiciera algunos pequeños cambios, Flynn quedaría totalmente excluida. Sentí una extraña sensación de alivio al escuchar eso. Supongo que una parte de mí estaba preocupada de que tal vez ella encontrara algún resquicio, pero el abogado me aseguró que eso no pasaría. Aún así, saber que no iba a recibir ni un centavo no hacía que la situación fuera menos complicada. Todavía quedaba todo el desastre emocional por manejar. No es como si pudiera simplemente apagar ese sentimiento y dejar de importarme. Quiero decir, sí, él me traicionó, pero seguía siendo la persona con la que pensaba pasar el resto de mi vida. Es difícil simplemente apagar eso. Pero la rabia, esa quemaba fuerte. Y cada vez que pensaba en Nicolás, solo me daban más ganas de destruirlo todo aún más. Pero basta de eso. Después de la reunión con mi abogado, llamé a Ana. Acordamos que necesitábamos mantenernos en contacto cercano para poder seguir de cerca lo que Nicolás y Ian estaban tramando. No quería obsesionarme, pero seamos realistas. Si estaban planeando algo turbio, quería saberlo. Así que empezamos a enviarnos mensajes bastante seguido, solo actualizándonos sobre cualquier novedad. Y luego empezó la espera. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que sabes que algo grande viene, pero no tienes idea de cuándo va a suceder? Eso fui yo durante los siguientes días. Sabía que Ian y Nicolás aún estaban en Italia, disfrutando como si nada estuviera mal. Mientras tanto, yo estaba aquí tratando de recomponer mi vida. Me molestaba, pero trataba de no darle vueltas. Fui a trabajar, agaché la cabeza y me concentré en pasar cada día. Pero cada vez que mi teléfono vibraba, sentía ese pequeño choque de ansiedad, pensando que tal vez Jen finalmente me estaba contactando. Spoiler, no fue así, pero sí Nicolás. Sí, tampoco lo esperaba. Era un jueves por la tarde y estaba en mi oficina tratando de concentrarme en unos reportes cuando mi teléfono vibró. Miré y apareció el nombre de Nicolás. Al principio pensé que era una broma macabra. ¿Por qué este tipo me llamaría? ¿Se habrá equivocado de número? Casi no contesté, pero la curiosidad pudo más. Hola, respondí tratando de mantener la voz firme. Hubo una pausa al otro lado y luego la voz de Nicolás sonó, como si fuéramos viejos amigos. Hola, Mateo. Solo quería aclarar las cosas entre nosotros. ¿Aclarar las cosas? Casi me reí en voz alta. Este tipo me robó la esposa, arruinó mi matrimonio, y ahora quería aclarar las cosas, pero me mordí la lengua y lo dejé hablar. Sé que las cosas han estado tensas, pero solo quiero que sepas que Ian y yo, esto no fue algo personal. Simplemente pasó. Su voz tenía ese tono desagradable, como tratando de suavizar las cosas con una disculpa a medias. No pude evitarlo. Me exploté. No es algo personal. Estás durmiendo con mi esposa, Nicolás. ¿Cómo diablos no es personal? Hubo otra pausa y luego soltó una risa incómoda. Entiendo, hombre. Estás molesto, pero no hagamos esto más difícil de lo que tiene que ser. Sara y yo fuimos serios y creo que lo mejor sería que todos sigamos adelante. No sabía si golpear algo o reír. La audacia de este tipo. Oh, no te preocupes, Nicolás, dije con sarcasmo en la voz. Estoy siguiendo adelante. De hecho, ya hablé con mi abogado. Sara no va a recibir ni un centavo, y tú tampoco. Eso pareció tomarlo por sorpresa. Tartamudeó un segundo antes de decir, espera, ¿qué quieres decir? Sara dijo, lo corté. Sara se equivocó. Mis padres no dejaron su dinero para que ustedes dos se fueran juntos a Italia. El fondo fiduciario está protegido y puedes decirle a Jane que se despida de él. Hubo silencio al otro lado por un momento. Prácticamente podía oír las ruedas girando en su cabeza mientras trataba de procesar lo que le había dicho. Y entonces, sin decir más, colgó. Me quedé sentado un segundo, mirando mi teléfono, medio esperando que llamara de nuevo, pero no lo hizo.
Supongo que finalmente se dio cuenta que el tren de la buena vida se había acabado. Una parte de mí se sintió satisfecha, pero otra parte simplemente estaba agotada. No es como si eso resolviera todo. Todavía había mucho que afrontar y, honestamente, no esperaba con ansias el inevitable enfrentamiento cuando Gwen regresara. Pero al menos ahora tenía algo de ventaja. No podían simplemente pisotearme y esperar salir ilesos. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de Ana. Su abogado le había dicho que Nicolás estaba empezando a entrar en pánico. Al parecer, había contado con ese fondo fiduciario para cubrir algunas de sus deudas. Y ahora que eso ya no era opción, no sabía qué hacer. No pude evitar sentir una pequeña satisfacción por eso. Quizá era mezquino, pero después de todo lo que me había hecho pasar, se sentía bien saber que sus planes se estaban desmoronando. Aún así, había una sensación rara que me carcomía. Ya no estaba solo enojado, estaba cansado. Cansado de todo el drama, las mentiras, las traiciones. No quería que toda mi vida estuviera definida por este desastre. Quería seguir adelante de verdad esta vez. Pero sabía que aún quedaba más por venir. Sara no había vuelto todavía, y cuando finalmente regresara, no tenía duda de que vendría buscando pelea, y yo estaba listo para eso. No pasó mucho tiempo después de la llamada de Nicolás para que llegara la verdadera tormenta. Sara volvió. Recibí un mensaje de ella un lunes por la mañana. No dijo hola ni cómo estás, solo tenemos que hablar. Sabía que iba a pasar. Me había estado preparando para este momento, pero ver esas palabras en mi teléfono aún me impactó. No respondí de inmediato. Quería mantener la ventaja y, honestamente, no quería darle la satisfacción de saber cuánto me molestaba. Así que esperé, fui al trabajo, intenté concentrarme en mi día como si no me estuviera preparando para probablemente la conversación más incómoda de mi vida. Ella no esperó mucho. Cuando llegué a casa esa noche, él estaba ahí, sentada en su auto afuera de la casa como si tuviera todo el derecho de estar. No la había visto en semanas. Y por un segundo, todo parecía surrealista, como si fuera un mal sueño y ella iba a salir del auto y decir que todo había sido un gran error. Pero entonces la realidad me golpeó y recordé exactamente lo que había hecho. Aparqué el coche, respiré profundo y salí. Ella salió de su auto apenas me vio. Pude ver que intentaba verse tranquila, pero había pánico en sus ojos. Siempre había sido bueno ocultando sus emociones, pero no ese día. Ese día estaba nerviosa y yo sabía exactamente por qué. Mateo comenzó caminando hacia mí, realmente necesitamos hablar. No dije nada al principio, crucé los brazos y me apoyé en el coche, dejando que ella diera el primer paso. Pude notar que no le gustaba que yo no me apresurara a responder. Estaba acostumbrada a que yo siempre fuera el que intentaba arreglar las cosas, suavizar la situación. Pero no esta vez. Dudó, como si no supiera cómo empezar, y luego soltó, sé que has estado hablando con un abogado. Levanté una ceja y ella dio un paso más cerca, con la voz un poco más desesperada. Mateo, esto no tiene que terminar así. Podemos arreglarlo. No hace falta involucrar abogados. Casi me reí. No hace falta involucrar abogados, dije con sarcasmo. Ella me dejó por otro y pensó que podía regresar y arreglar las cosas con una simple charla. No iba a caer en eso. No fui yo quien trajo abogados a esto, dije manteniendo la voz firme. Tú me dejaste. Tú tomaste esa decisión. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Ella se estremeció, pero rápidamente recuperó la compostura. No quería que fuera así, dijo suavizando la voz. Todavía me importas, Mateo, pero simplemente sucedió. No era feliz. Siempre estabas trabajando. Me sentía sola. Sentí que la ira subía, pero la controlé. Y en vez de hablar conmigo, te fuiste con Nicolás. Su rostro se sonrojó y miró al suelo. No fue así. No fue planeado. Simplemente se dio. Negué con la cabeza sin creerlo ni por un segundo. ¿Se dio? ¿Esperas que crea que esto pasó de la nada? Llevas un año con él, Ed. Un año. No te pongas a fingir que no fue una elección. No dijo nada por un momento. Pude ver qué pensaba que decir después. Y claro, fue por el fondo fiduciario. Sé del fondo, dijo, con la voz más firme. Los dos sabemos que tus padres lo pusieron para nosotros. Todavía tengo derecho a mi parte. Ahí perdí el control. No grité, pero no pude ocultar más la frustración. No vas a recibir ni un centavo,
El fondo nunca fue para ti. Era para mí, y mi abogado ya se aseguró de que no vas a ver ni un centavo. Sus ojos se abrieron por un segundo. Creo que estaba genuinamente sorprendida. Claramente había contado con ese dinero, probablemente pensando que no importaba lo mal que se pusieran las cosas entre nosotros, ella aún se iría con algo. Pero esta vez no. Mateo, dijo, y pude escuchar el pánico en su voz ahora. No puedes hacer eso. Te di 6 años de mi vida. No puedes simplemente cortarme así. Me puse derecho y la miré fijamente a los ojos. Tú te fuiste. Renunciaste a nosotros. ¿Y ahora crees que tienes derecho a la vida por la que mis padres trabajaron? No. Tú hiciste tu cama, Lee. Ahora tienes que acostarte en ella. Parecía que iba a discutir de nuevo, pero entonces se detuvo. Todo su semblante cambió y empezó a llorar. Por favor, Mateo, susurró. No sé qué hacer. El trabajo de Nicolás no es estable. Tenemos deudas. Necesito tu ayuda. Ahí estaba. La verdadera razón por la que estaba aquí. No porque quisiera arreglar nada entre nosotros, no porque le importara. Estaba aquí porque estaba desesperada, porque necesitaba que la sacara del problema. Y ahí supe sin duda que había tomado la decisión correcta. Lamento que estés pasando por esto, dije, aunque mi voz era fría. Pero eso ya no es mi problema. Sus lágrimas empezaron a caer, y por un breve momento, sentí un poco de culpa. No porque pensara que debía ayudarla, sino porque una parte de mí todavía recordaba a la mujer de la que me enamoré, a la mujer con la que pensé que pasaría el resto de mi vida. Pero esa mujer hacía mucho que se había ido. No podía permitir que mis emociones me arrastraran de nuevo a su desastre. No dijo nada después de eso. Simplemente me miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente, se dio la vuelta y volvió a su auto, con los hombros caídos en derrota. La vi subirse y alejarse conduciendo. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que finalmente podía seguir adelante. No fue la victoria que imaginé que sería. No hubo un gran momento de satisfacción, ni una sensación de triunfo, solo alivio. Alivio de que había terminado, alivio de que finalmente podía cerrar este capítulo de mi vida y empezar a pensar en lo que venía después. Y mientras estaba ahí, viendo las luces traseras del auto de Jen desaparecer por la calle, me di cuenta de que ya no necesitaba nada de ella. Ni su disculpa, ni su explicación, nada. Ya había terminado. Finalmente. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.